Versículo 19 al 23, el tema de hoy se titula ¿qué hacemos los cristianos con la fe que Cristo nos ha dado? ¿Qué hacemos con la fe? Sabemos perfectamente, hermano, que la fe es un regalo de Dios. La Biblia dice, hermano, que no es de todo la fe. La Biblia dice, hermano, de que la fe no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es imposible que una persona adquiera fe en su corazón si no es el Espíritu Santo quien está hablando a su vida. Es imposible. ¿Por qué le digo esto? Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero la escuchan de los hombres. Hay otros que oyen la palabra de Dios, pero la oyen del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el corazón de un cristiano tiene su confianza, su esperanza más en el que va a predicar que en Cristo Jesús, recibe información acerca de Dios, pero no recibe la palabra de Dios en su corazón. Porque al corazón del hombre, hermano, solamente el Espíritu Santo puede llegar. Yo sé que de eso estamos de acuerdo. Usted puede escuchar la voz del hombre con su oído, usted puede entenderla con su mente, pero nunca va a escuchar la voz del hombre en relación a la palabra en su corazón, si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Usted mira al apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro se paró, hermanos, después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y dice en la Biblia que el apóstol Pedro predicó, hermanos, y déjeme decirle que la predicación que el apóstol Pedro hizo no fue una predicación así como impactante, ¿no? Como que mucha teología, mucha escatología y esas cosas que la gente le llama con tanto nombres raros. Fue sencillo, fue un mensaje sencillo acerca de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Espíritu Santo tocó los corazones de todo el pueblo que estaba ahí, y dice la Biblia que los que estaban oyendo la palabra se compungieron de corazón. Se quebrantaron de corazón. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Si un cristiano viene a la iglesia, hermano, porque viene siguiendo a un maestro, a un predicador, a alguien que tiene conocimiento de las Escrituras y de explicar la palabra de Dios, sí alcanza conocimiento, sí lo alcanza, pero nunca va a alcanzar fe. Porque a su mente y a su corazón puso la palabra el hombre, no la puso el Espíritu Santo. Si usted viene por esa puerta y usted dice, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. ¿Quién va a predicar? No sé, pero yo quiero que tú me hables. El Espíritu viene y pone tu palabra en su corazón, y esa palabra que llega a su corazón por medio del Espíritu Santo, esa produce fe. Okay. Pero ¿qué hacemos con la fe? Todos los hijos de Dios tenemos fe. Pero ¿qué estamos haciendo con la fe? Dios no pone la fe en nuestros corazones, hermanos, para que en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, abandonemos los caminos de Dios. No, Dios no pone la fe para eso. Dios pone la fe en nuestros corazones, hermanos, para que en medio de las luchas, de las pruebas, de las necesidades, de los ataques de Satanás, de las tentaciones, de las imperfecciones de nuestra naturaleza humana, podamos permanecer firmes en la voluntad de Dios. Me gusta mucho Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber acabado, estar firme. Ese es el plan. Por eso es que Dios le da a usted fe en su corazón, porque Dios sabe que usted y yo vamos a tener muchas luchas espirituales en nuestras vidas. Cristo habla en San Juan, también dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cómo es posible que nosotros conservemos, hermano, nuestra confianza en Jesús
después de pasar por diversas pruebas, diversas necesidades, a veces enfermedades, cansancio, ataques, luchas, guerras y un montón de cosas más, ¿cómo es posible que nos levantemos y sigamos creyendo a Dios? Una de las cosas que Dios me ha motivado a mí a hacer, no sé si le sirva a usted de consejo cuando yo estoy en diversas luchas y batallas, hermano, por el cansancio espiritual, el cansancio emocional, por la responsabilidad y los pocos problemas que vienen a la vida de uno a veces, Dios me ha instruido a mí siempre cuando esté en esa situación a confesar con mis labios y decirle: Señor, yo decido seguir creyendo en ti. Yo decido seguir creyendo en ti. No sé cómo este problema va a salir, cómo voy a solucionar este problema, cómo voy a salir de esta tentación, de este ataque, no sé, pero yo decido creer en ti. Eso es fe. Cuando usted la cree en el corazón y la confiesa con su boca, las cosas ocurren. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, hermano, cuando estamos en las pruebas. Porque normalmente cuando estamos en las pruebas, hermano, perdemos el balance espiritual. En algunas ocasiones, hermano, hay cristianos que empiezan a culpar a Dios. No, pues si yo te sirvo, no, pues si yo hago esto para ti, ¿y por qué me atacan a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Jesús nunca nos dijo a nosotros que el caminar cristiano iba a ser sencillo, iba a ser fácil. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice: por ti, por tu causa, somos contados como ovejas para matadero todo el tiempo. Somos muertos por ti todo el tiempo. Entonces, es claro de que nosotros, como hijos de Dios, sí participamos, hermanos, de la naturaleza de Jesús, la naturaleza espiritual de Jesús. Eso lo hemos hablado aquí varias veces. Participamos de la bendición de ser hijos de Dios, y eso es bonito. Participamos de las promesas que Dios tiene para sus hijos a través de Cristo Jesús. Es bonito. Es bonito, ¿eh? Yo digo, gloria a Dios, herederos y coherederos del reino de los cielos. Pero hay un punto que muchos cristianos evaden. Y es el punto de que Dios nos llamó a nosotros para que nosotros también participemos. Escuche esto. Para que nosotros participemos de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Nadie quiere estar crucificado juntamente con Cristo. Pero todo el mundo quiere tener una corona del Rey de Reyes, ¿verdad que eso es bonito? Todo el mundo quiere decir: oh, ese es mi hijo amado y que tengo complacencia y que se derrame el Espíritu Santo y que las bendiciones sobreabunden sobre nuestra vida, que hay sabiduría, hay revelación, hay profecía, hay discernimiento de Espíritu. Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo, dentro del pueblo de Dios, todo lo queremos. Yo necesito sabiduría, yo necesito revelación de Dios, yo necesito profecía, yo necesito de Dios. Pero ¿quién necesita estar crucificado juntamente con Cristo? Vaya a hacer un concierto cristiano, eso que le llaman concierto cristiano, y pregúntele: oye, espere un momento, ¿quién quiere estar crucificado juntamente con Cristo? ¿Quién? Porque la gente ve el cristianismo como un momento de deleite, un momento de emoción, un momento de bendición, un momento de gozo, un momento de perdón, un momento de paz, pero nunca lo ven como un momento de sacrificio. Nunca lo ven. Cuando no miramos el cristianismo desde la perspectiva de Dios, en el momento que las pruebas vienen a nuestras vidas, en ese momento empezamos a flaquear. Voy a hacer esta pregunta. Estaba oyendo al hermano Ángel hablar y le voy a explicar algo. A mí no me preocupa, hermano, para nada, ni me quite el sueño, ni mucho menos el apetito, el que vengan muchos o vengan pocos hermanos a la iglesia. No me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es hacer la voluntad de Dios. Si las personas no quieren hacer la voluntad de Dios, siempre la predicamos desde el púlpito. Siempre. De algo yo he tenido, hermano, siempre mucho cuidado, desde que acepté a Jesús, que siempre que yo voy a estar aquí, yo voy a decir la verdad. Porque yo sé que un día yo voy a darle cuenta a Dios. Y algo también, cuando no estoy aquí, trato de hacer vivir la verdad. Las demás personas, ellos tienen su decisión que van a tomar. Entonces es muy importante
Es determinante que nosotros tengamos esa relación con Jesús, esa comunicación con Dios, ese trato con Jesús, ese pacto con Jesús. Cuando nosotros entendemos que tenemos un pacto con Jesús, donde quiera que usted vaya, usted va a cumplir la parte que le corresponde de su pacto. Porque siempre queremos que Dios cumpla su parte. Siempre. Y es cierto, todos lo necesitamos. Pero muy pocas veces prestamos atención a lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Le voy a explicar algo. Hace como 2 años yo le dije a ustedes, si le mencioné el Salmo 133, ¿sí recuerdan? Y yo dije estas palabras. Si nosotros usáramos el Salmo 133, sus 5 versículos, y lo aplicáramos en nuestras vidas, nuestra vida espiritual crecería abundantemente, nuestra familia vendría a los pies de Jesús y la iglesia crecería abundantemente. Porque si hay una arma espiritual que el diablo le tiembla la pantorrilla, hermanos, es la unidad y la armonía en el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros promovemos la unidad, yo no voy a esperar que la hermana Evelia promueva la unidad, no, yo la voy a promover. Y si alguien viene para querer dividir, yo para eso no es de Dios. Oremos por la gente y motivémonos unos con otros. Pero para mí es muy importante, hermanos, saber de que Dios puso algo en mí. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿En qué lo estoy usando? Le estoy hablando de la fe. ¿En qué lo estoy usando? El apóstol Pablo, hermano, estaba en Listra. Listra no era una ciudad como Redding ni como el estado de California. Era un desierto, hermano. Listra era un lugar que no se podía cultivar absolutamente nada, ningún tipo de hortaliza, ningún árbol frutal. Era un lugar muy pobre, era un lugar que carecía, hermanos, de tierras fértiles para poder producir planta, para sobrevivir. Y peor de todo, las personas que estaban en Listra eran personas, en términos espirituales, se lo voy a decir para que me entiendan, eran bipolares. Sí, hoy lo encontraba, hola, Dios le bendiga, ¿y cómo están? Sí, escuchamos tu palabra, apóstol, escúchala, hasta escuchando. Y después por detrás estaban programando para hacerle daño. ¿Cómo se puede sobrevivir en un lugar así? Donde no hay una manera de sobrevivir económicamente, donde la gente que está alrededor, tarde que temprano te traiciona. Eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Pero Pablo sabía perfectamente que él tenía algo que Dios nos puso a nosotros, lo que les dije anteriormente, que es la fe. Dice la Biblia que el justo, por la fe, vivirá. Por la fe. Si usted camina en fe, si usted vive en fe, nada, escuche bien, nada ni nadie lo va a hacer voltear a ver atrás. Nadie. ¿Por qué la gente voltea a ver atrás cuando está en la prueba? Porque no están echando mano de la fe que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué pasaría si, vamos a ver, San Francisco, usted conoce San Francisco, si hubiera un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, ¿qué pasaría con algunos edificios? Caerían, ¿verdad? Pero ¿por qué no siempre caen todos? Porque hay edificios que tienen un buen fundamento, tienen una buena base, y por mucho que se mueva el terremoto no lo va a tirar. Tira a los que están débiles en su base. En términos espirituales es así. Cuando todo está bien en la iglesia, se llenan las iglesias. Pero cuando empiezan la batalla, usted se da cuenta de quién es el que está parado. Usted se da cuenta de quién es el que está de pie. Y ese que está de pie es el que está poniendo en práctica la fe que Cristo puso en su corazón. Cuando uno no camina en fe, nunca va a permanecer de pie. Nunca. No solamente nos guarda en el día malo, sino que también la fe conserva nuestra identidad como hijos de Dios. Si tenemos fe en el corazón y la estamos viviendo, practicando continuamente, esa práctica continuamente nos hace conservar nuestra propia identidad como hijos de Dios. Imagínense, ¿cuántas personas hoy en día en las iglesias gritan el nombre de Dios, que Dios es todopoderoso?
que Dios es invencible, que Dios es su Señor, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, que con las puntas de los dedos juntó el polvo de la tierra y nos formó. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? Yo casi siempre lo escucho. Pero le voy a explicar algo, hermano. Más del 70% de la gente que abre su boca para decir eso, no tienen la fe suficiente en su corazón para creerle a ese Dios todopoderoso para permanecer firme en medio de las pruebas y de las luchas. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente está creyendo en un momento de emocionalismo, pero su corazón no ha sido atrapado por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando uno tiene fe en Jesús, nadie te aparta de los caminos de Dios. Mira lo que pasó aquí en Listra, hermano. Capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 19. Dice la palabra del Señor, damos gloria a Jesús. Alguien dice amén. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, eran judíos, no crean que eran de otra religión, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Cuántas veces hablamos del apóstol Pablo en las predicaciones? Yo casi siempre hablo de él. ¿Quién quiere parecerse al apóstol Pablo? Dice Hechos capítulo 19, dice, y Dios hacía grandes milagros y prodigios por mano de Pablo. Qué bonito. El otro día hablábamos cuando Pablo estaba náufrago en la isla de Malta, que lo mordió la serpiente y solo sacudió su mano y la serpiente no le hizo nada. ¿Quién quiere vivir esa vida de Pablo? ¿Quién quiere escribir todos los libros que escribió el apóstol Pablo? ¿Quién quiere ser llamado como apóstol a los gentiles, como padre espiritual? Casi todo el mundo, porque a la gente le gusta la fama, el aplauso, le gusta el servicio. Pero ¿quién quiere ser apedreado como Pablo en Listra? ¿Quién? ¿Verdad que nadie levanta la mano? No, porque solamente vemos el lado, hermanos, que alimenta nuestro ego. Que alimenta nuestro ego. Le voy a decir algo, una fe genuina en el corazón de un cristiano, una fe activa en el corazón del cristiano, lo primero que se ve en un cristiano que tiene una fe genuina en su corazón es que está dispuesto a sacrificarlo todo por la causa de Jesús. Todo es todo. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no murió dando solo una parte de su vida. Él lo dio todo, lo entregó todo. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos hechos ricos. Él se hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia en Él. Él dio su vida por ti y por mí en la cruz. Él llevó nuestros dolores. Él sufrió toda afrenta, toda traición. Él llevó todo cansancio. Él llevó toda enfermedad para que nosotros estuviéramos sanos. Él lo dio todo. Y si tenemos, hermanos, el ADN de Jesús espiritualmente, ¿por qué el cristiano de hoy no está dispuesto a dar nada por Jesús? Porque la fe que tiene en su corazón no está activa. Santiago dice que la fe sin obra, ¿qué dice? Está muerta. Tiene fe, pero está muerta. Está muerta. Una persona que camina en fe, hermano, nada en este mundo va a hacer retroceder. ¿Va a tener tropiezos? Sí. ¿Se va a caer? Sí, pero se va a levantar. ¿Va a tener ataques? Sí. ¿Va a tener carencias? Sí. De todo va a tener. Pero nada lo va a hacer quedarse sentado sin mover las manos. Se va a levantar siempre y va a caminar hacia adelante como viendo al invisible, como lo hizo Abraham y como lo hizo Moisés. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de eso. Dice el versículo 20: pero rodeándole los discípulos, pensaban que estaba muerto, se levantó. Y miren, el apóstol Pablo no se fue a una casa a quejar. Ay, que me pegaron. Es que yo nomás llego ahí y me quedan viendo mal, ya ni me saluda nadie. Nunca dijo esa cosa, hermano, porque eso es infantil.
Un hijo de Dios, hermano, se le ve su carácter, hombre. Se le ve su personalidad. Entre más te atacan, dice gloria a Dios, hermano. ¿Sabes de qué tenemos cuidado nosotros? De que lo que la gente diga sea la verdad. Ahí sí no tenía problemas. Porque si la gente dice la verdad, que yo estoy mal. Pero que la gente quiere decir, es que diga. ¿Sí me entiende? Pero el apóstol Pablo no se levantó y dijo, ¿y qué crees? Y todo por la causa de Jesús. Ya no más, ya no voy a la iglesia. Porque tenía un carácter fuerte, hermano, un hombre determinado, un guerrero. Eso es lo que pasa dentro del pueblo de Dios. Necesitamos hombres, mujeres que sean guerreros. Que no importa la prueba que venga, cuántas personas a su alrededor estén atacándolo, no importa, levanta tus manos, en el nombre de Jesús tú eres más que vencedor. Eso es lo que la Biblia dice, cuando la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada prosperará en contra de su pueblo. ¿Sabe qué significa la palabra, ese versículo bíblico? Significa que no ha habido una arma hecha por los hombres en que pueda destruir a un hijo de Dios. No ha habido, siempre y cuando estés caminando en la voluntad de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. Es el mismo Dios, hermano. Es el mismo Dios. Pruebas van a haber, cansancio van a haber, enfermedad van a haber, todo. Yo dije un día a alguien una vez, me dice, ay hermano, es que fíjate que tengo un problema económico y que esto, y digo, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Sí, gloria a Dios que tengas problemas. Sí, digo, hace una semana atrás tenías dinero y no te quejabas. Y ahora no tienes y te quejas. ¿Tú quieres proclamar a Jesús como tu proveedor? Pues sí, entonces no tienes que tener nada para que Él te provea algo. ¿Cómo puedes decir que Dios es tu proveedor si nunca necesitabas de Él? Es necesario que todas esas cosas pasen para que nosotros podamos testificar con nuestra propia vida, con nuestra experiencia, lo que Jesús es para nosotros y en nosotros. ¿Cómo le digo a Jesús, tú eres mi Señor, si ni siquiera hago lo que Él manda hacer? ¿Cómo le digo a Jesús, tú eres mi Salvador, si ni siquiera soy salvo? ¿Cómo le digo a Jesús, tú eres mi protector, si ni siquiera confío que Él me protege? No tiene sentido. Necesitamos ir al desierto donde no hay nada, para que en el desierto el Dios Todopoderoso nos sostenga con su brazo poderoso. Y entonces aprendamos a depender de Dios y aprendamos a contar sus maravillas a las demás personas. ¿Por qué el pueblo de Israel siempre habla de su experiencia en el desierto? Porque en el desierto nadie sobrevive más de una semana. Ellos tuvieron 40 años, eran casi 2 millones de personas. Tuvieron 40 años en el desierto. Nunca les faltó agua, nunca les faltó comida, nunca les faltó provisión, nunca les faltó salud, nunca les faltó vestimenta, porque Dios suplía todo lo que ellos necesitaban. Dios fue fiel a Israel, pero Israel no le fue fiel a Dios. Por eso fracasaron. El apóstol Pablo, después de que pasó este problema, miren lo que pasa, sigamos leyendo. Dice, pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente se tomó un descanso. ¿Se fue de vacaciones? No, hermanos. Dice que salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Bien golpeado. No creas, hermano, que es como los golpes que recibimos nosotros hoy en día. Porque hoy en día la gente puede hablar mal de ti ya. Las palabras se las lleva el viento. ¿Sí me entiendes? Si le prestas atención, pues te dañan. Hombre, que la gente pierda su tiempo hablando cosas. Pero en aquel tiempo, a pedradas. Usted se imagina que usted salga por esa puerta y le estén esperando 10 hombres ahí y lo agarren a pedradas hasta que lo doblen. ¿Estaría aquí el viernes alabando a Dios? Dice la hermana Alejandra que no. Al menos sincera, ¿verdad?
Sí, menos sincero en ese punto. Pero imagínense, así vean. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se fue a predicar la palabra de Dios, se fue a hacer muchos discípulos y se fue a otra ciudad a seguir predicando. Yo quiero ver a Pablo así en mi mente, todo parchado, la cara así toda parchada, que toda morateada, los codos todos parchados y qué sé yo, y cojeando con... Yo creo que una pedrada aquí en la costilla que no lo deja respirar a uno. No sé, yo así imagino a Pablo. Pero mire, no estaba en una casa, ay hermano, oren por mí porque estoy en tribulación. Ayúdenme por favor, clamen a Dios por mí. Nunca dijo eso. Se levantó y siguió predicando. ¿Qué locura puede tener un hombre en su mente, en su corazón para hacer eso? Pues una locura. Véalo de un punto de vista humano. Es una locura, hombre. Por eso es que Pablo dice en Corintios que a Dios le plació salvar a la humanidad por medio de la locura del Evangelio. Porque para lo que los hombres es locura, para Dios es coherencia. Porque la fe para el incrédulo es locura. Pablo por eso dice esas cosas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque la palabra de la cruz dice es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es nosotros, es poder de Dios. ¿Qué sostenía Pablo en medio de esa batalla? La fe, la confianza de que Dios estaba con él, de que era necesario llevar sobre sus cuerpos las marcas de Jesucristo. ¿Cómo podía el apóstol Pablo ir a las iglesias o a las ciudades donde no había iglesia y testificar de Jesús si ni siquiera había tenido una experiencia con él? Pablo llegaba y se quitaba su camisa y miren, volteen a ver, toda la espalda toda señalada porque lo latigaron varias veces, lo chicotearon varias veces, hermanos. Léanos en 2 de Corintios capítulo 11 cuántas veces el apóstol Pablo fue chicoteado, hermanos, es tremendo. Y cuando se quitaba la camisa y mostraba todo el montón de cicatrices, decía, sepan algo, ninguno de ustedes me cause molestia porque en mi cuerpo llevo las marcas de Jesús. Este hombre no hablaba con su boca, hablaba con su cuerpo. Tenía una experiencia personal, sabía de qué estaba hablando. Pero cuando un cristiano no quiere que ni siquiera lo toquen con la mano porque, se va a desbaratar. No, hermano, pues te imaginas, ¿de qué va a hablar? Evangelio de azúcar. Sí, pues es lo que se ve hoy en día en las iglesias, evangelio de azúcar. No puedes hablar la palabra de Dios. Ay, qué duro. Ay, hermano, no saben lo que es duro. No saben lo que es duro. Tenemos tantas bendiciones en nuestra vida en este país, hermanos, que a las bendiciones le llamamos duro. A la verdad le llamamos ataques. Pero la mentira, tremendo buffet. Eso es lo que está pasando en las iglesias de hoy en día, hermanos. Por eso cuando las pruebas están las pruebas, están las luchas, cuando verdaderamente se necesitan hombres y mujeres que doblen rodillas, que estén al frente, abriendo caminos, dicen en mi país, picando piedras. No se ve nadie, no se ve. Pero cuando es la bendición y es la celebración, hasta sobra la gente. ¿Entiendes? Porque la gente no quiere sufrir por la causa de Jesús. El versículo que sigue dice así, hermanos, dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Miren, si a usted lo apedrean bien y lo maltratan y lo humillan y lo insultan y le faltan el respeto, le tiran indirecta, usted necesita que lo apachen un rato, hombre. Que lo motiven, hermano, venga, hermano, vamos a orar, hermano, oremos a Dios, que Dios le dé fuerza, hermanos, y gloria a Dios, hermano, no le ponga atención, ay, deje esa persona, hermano, mire, ¿verdad que usted necesita que lo motiven? Y Pablo estaba motivando y el apedreado era él. Es que es curioso, ¿no? Siempre me llama la atención eso. Este hermano, entre más lo maltrataban, más le servía a Dios. Más le servía a Dios. ¿Y saben cuál es lo curioso de todo esto? Que el mismo Dios y Señor que estaba en Pablo es el mismo Dios y Señor que está en usted. Amén. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia? Caminar en fe, vivir en fe, ser un hombre y una mujer de fe, no levantar las manos a adorar a Dios cuando todo está bien, sino cuando está la batalla, cuando está la lucha, cuando te falta algo, ahí levanta tus manos y glorifica a Dios. Porque es muy fácil, hermano, yo siempre he dicho esto. Por eso es que hay muchas personas que solo andan buscando las iglesias donde no hay nada que hacer, donde no se les obliga a hacer nada, donde no se les da responsabilidad ni compromiso, porque solo quieren sentarse, quieren alabar a Dios, gozarse, gloria a Dios, aleluya, la palabra y mover para la casa. Eso es lo que quiere mucha gente. Pero cuando le dice, mire hermano, aquí está este arado, venga, póngaselo para arar la tierra. Olvídate, hermano, nunca más aparece. Nunca más aparece. Se lo voy a decir en lenguaje nicaragüense. La gente quiere tomar agua fresca, pero no quiere cavar el pozo. Eso es lo que pasa. Entonces, el verdadero pueblo de Dios que camina en fe, hermano, mire, es el que se pone el overol para picar piedra y para abrir camino donde no lo hay. El apóstol Pablo nunca iba a predicar a un lugar donde ya había predicado otra persona. Pablo iba a predicar siempre donde no había entrado nunca el evangelio. Miren, sigamos leyendo. Dice, confirmando los ánimos, el 22, de los discípulos, exhortando. La palabra exhortar significa motivación continua para que el hombre no flaquee. Eso es exhortar. Mucha gente confunde exhortación con amonestación, y otros confunden amonestación con regaño o con mala crianza. Son diferentes. Dice, exhortándole, dice, a que permanezcan, ¿a dónde? En la fe. Motivándoles y exhortándoles para que permanezcan en la fe. ¿Qué mejor predicación puede encontrar usted en la vida de Pablo? Este hombre se paraba, me imagino, en un púlpito, hermano, mira, vengo de Listra, me pegaron 45 pedradas, tengo como 20 cicatrices en la cabeza que parece el mapa del mundo ya. ¿Se les enseño? Ok. Me quebraron este brazo con una pedrada, ¿quiere que se les enseñe? No, ok. Me latigaron 20 veces encima de la espalda, no, ok. Estoy cicatrizado por todos lados, y aquí estoy, porque yo he decidido creer en Jesús. Porque yo he decidido confiar en Jesús. Porque yo he decidido permanecer fiel a Jesús, porque Él permanece fiel a mí. Amén. ¿Qué mejor predicación? ¿Qué predicación de poder es esa? Cuando la persona que está en un púlpito está viviendo lo que está enseñando. Porque es bonito hablar. Es bonito tomar títulos de reverendo, de apóstol y de maestro y qué sé yo, pero estás viviendo verdaderamente. Mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es necesario, mire qué tremenda esta palabra, que todo el que enseña la palabra sea sufrido. El evangelio, hermano, mire, yo siempre he dicho algo, el examen final, la tesis final, para que un cristiano sea aprobado por Dios para un ministerio, para servir a Dios, es que haya experimentado en su propio cuerpo los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Si no ama a su iglesia, si no ha pagado el precio por su iglesia, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? No puede hablar con autoridad la palabra de Dios. Tiene que haber sufrido por la iglesia, por la causa de Dios, por la obra de Dios, haber pagado el precio por la obra de Dios para pararse en un púlpito y decirle, mira, yo te voy a hablar lo que yo he vivido. Yo voy a hablar lo que yo creo. Y esto es lo que yo creo. Y tu vida es el ejemplo que lo que estás diciendo es la verdad. Porque la gente habla de amor, habla de perdón, de reconciliación, pero su vida está lejos de eso. ¿De qué está hablando? La gente habla de unidad, de armonía, de compañerismo y hace lo contrario. ¿De qué está hablando? Si ni siquiera su vida es un ejemplo. No es un ejemplo. Entonces, ¿de qué está hablando? No hay fundamento, no hay una base sólida. Pablo sí la tenía. Pablo sí la tenía. Este hombre fue lastimado muchísimas veces por la causa de Jesús.
Pero este hombre se presentaba en las iglesias y decía: mire, yo he pasado esto y esto, estoy preso en Roma, voy a escribirle a Éfeso. Le escribía a los que estaban en Éfeso y los estaba motivando desde una cárcel. ¡Qué barbaridad eso! ¿Cómo se puede hacer eso? Dice que los discípulos agarraban gran ánimo cuando recibían las cartas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía la autoridad moral y la autoridad espiritual para pararse en un púlpito y predicar la palabra de Dios. Porque ese hombre sí era leal a Jesús. Una persona que no es leal a Jesús, que solamente es leal a su propio ego, no puede hablar la palabra de Dios con denuedo. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque contradice lo que está hablando. Contradice lo que está hablando. Entonces, es muy importante que antes de predicar una palabra de Dios, antes de asumir un compromiso, una posición en la iglesia, como líder o como ministro en una iglesia, primero hay que escudriñarse si verdaderamente han pagado el precio por la obra de Dios. Se lo voy a decir de esta manera. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, dos apóstoles tremendos, hermanos, tremendos los dos. En la Biblia yo veo que son los únicos dos apóstoles a los que Jesús anticipa su muerte. Son los únicos dos en lo que la Biblia habla. No sé si a los otros, pues no lo he leído en la Biblia. Pero son los únicos dos apóstoles que Jesús le anticipa su muerte, dónde y cómo van a morir. Pero analice lo que ellos dicen. Ellos no están: ay, iglesia, por favor, oren por mí para que no me maten. No, que no lo hagan, pues sí, mire, yo soy buena gente, no le he hecho mal a nadie, no. No, hermanos. No. En ninguna parte le están pidiendo oración a la iglesia por ellos. Pablo y Pedro pedían oración a la iglesia cuando ellos iban a compartir la palabra de Dios, pero cuando tenían sentencias de muertes, ellos nunca pidieron oración a la iglesia. Al contrario, estaban preocupados por el futuro de la iglesia cristiana. ¿Te das cuenta la diferencia? Que cuando un cristiano no tiene una fe genuina, no está caminando en la voluntad de Dios y viene un problema en su vida, se enfoca tanto en su problema que deja de ver a Dios y deja de servir a Dios. Un hijo de Dios es cautivado, hermano, es atrapado, es llevado cautivo por la fe a la obediencia de Cristo Jesús. Una persona que yo veo en el Antiguo Testamento que era así, era Jeremías. Jeremías dice: Señor, ya no vuelvo a predicar tu palabra, porque me sirve como escarnio y afrenta a las naciones. Cada vez que la predico, me dan chicotes, me meten a la cárcel, ya no más. Y Jeremías renunció, hermanos. Pero dice en la Biblia, Jeremías, mientras yo callaba, dice Jeremías, un fuego consumía mis huesos y me impedía estar callado. Esa es la pasión, esa es la fe que Cristo pone en el corazón de los hijos de Dios. Es imposible que un hijo de Dios esté con los brazos cruzados en medio de las pruebas, de las luchas y de las tentaciones. Él sabe perfectamente que el que está en él es más poderoso que el problema que está atravesando. Cuando uno pone la mirada en el problema y se enfoca en el problema y se esfuerza en el problema y deja de servir a Dios, es porque el diablo le ganó la batalla. Te la ganó. Cristo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es muy importante, hermano, nunca quite la mirada de Jesús. No abandone la fe, sírvale a Dios en las buenas y en las malas. Dios está contigo, Dios no te va a dejar. Eso es fe, hermanos. Quizás hoy no tienes ciertas cosas, mañana Dios te lo puede dar, mañana le corresponde a Dios. El trabajo de nosotros, ¿cuál es? Motivarnos para que nunca nos apartemos de la fe. Pero a veces en vez de motivarnos nos desanimamos. Ven a la iglesia: ay, hermano, es que, ¿qué te digo, hermano? Ya como que no, pues me duele el callo, me duele la oreja, me duele el... Hermano, hombre, se queja más que una caja de pollo de granja, hermano, una quejadera. Hay que levantarse, hermano, hay que darle para adelante. ¿Sabes qué, hermano? En el nombre de Jesús yo voy para adelante, hombre, démosles con todo. ¿Acaso que Él no es todopoderoso nuestro Dios?
Yo siempre digo esto: ¿dónde está todo lo puedo en Cristo porque me fortalece? ¿Dónde está entonces? Ahí es donde se ve. El apóstol Pablo no lo decía por decir, Pablo lo decía porque yo lo había vivido. Y eso es muy importante que entendamos. Sigamos leyendo, hermano. Dice, es necesario, dice, vamos bien en el 22, ¿verdad? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Y diciéndoles, como les decía, con palabras, con su vida, es necesario que a través de muchas tribulaciones, todo el mundo quiere entrar al reino de los cielos. Pero ¿quién quiere pasar la tribulación primero? ¿Saben qué hacía Israel? Israel era bien listo, pero ellos se quedaron tirados en el desierto porque querían jugar de ellos con Dios. Mandaban al viejito, mira, a pagar tribulación 40 días ayunando y orando, y ellos en fiesta. Se la pasaban de listo. Hermano, mire, le voy a explicar algo muy sencillo. Para entrar al reino de Dios, no se entra al RAI. Tienes que pagar el boleto. Tienes que pagar el boleto. Para que puedas participar de la gloria de Dios, tienes que pagar el boleto. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 8 para que usted vea. No pierda ahí para que cuando regresemos. 8 de Romanos, versículos 17 y 18. Mire lo que dice así. Romanos 8, 17. Está bien, aquí. Ok, dice el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí. Si es que padecemos juntamente con Él. La pregunta, ¿y si no queremos padecer con Él? ¿Sabes cómo es esto? Que te den un talón de cheque pero que no haya fondo. Chacho, todo el mundo quiere herencia, todo el mundo quiere promesas, that's right. Pero para que llegues ahí tienes que padecer juntamente con Cristo. Y déjame decirte algo, es una decisión. Dios te prepara el futuro, eso se llama predestinación. Te dice, mira hijo, mañana va a pasar esto, en una semana va a pasar esto, tu vida está pasando este problema, va a pasar todo esto. Cuando veas ese montón de pruebas, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:12, cuando veas ese montón de pruebas, no te sorprendas, como si algo extraño ha pasado en tu vida. No te sorprendas, porque eso es necesario. Pero el punto, ¿dónde está? Cuando estamos en la prueba y pasamos la prueba, ¿cómo la pasamos? ¿Con qué calificación? ¿Nos copiamos, como decíamos en la escuela? ¿De arrastrada? ¿Con qué calificación pasamos? Porque el asunto no es pasar la prueba, el asunto es cómo la pasamos. Pablo dice, y después de haber acabado, dice, estar firme. No dice reprobados por Dios, sino aprobados por Dios. O sea que a como tú entras a las pruebas, la fe, la convicción, la esperanza, el poder, la presencia de Dios, la gracia de Dios te sostiene en medio de las tormentas. Pasa la tormenta y estás más fuerte como estabas atrás. Hay un refrán que dice por ahí, lo que no nos mata, que dice, nos hace fuerte. Y la única manera, hermano, para que usted esté fuerte, de carácter fuerte espiritualmente, enfrente las pruebas, hágalo en el nombre de Jesús, con convicción, con determinación, esté dispuesto a sufrir por la causa de Jesús. Al final, usted va a ser un hombre preparado para enseñarle a otro. Oh, sí, mire, sigamos leyendo, hermano, porque el otro versículo me gusta mucho. Dice así, y si hijos, dice también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mire lo que dice Pablo. Pablo está metido hasta en la sopa, hermano. Pues tengo por cierto, en otras palabras, yo no dudo lo que voy a decir, dice Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Todo el mundo quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida, pero no quieren enfrentar las tribulaciones presentes. Cuando un cristiano abandona la fe porque está la prueba y la lucha, es porque no tiene pasión, no le interesa, no tiene determinación para poder ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su iglesia. Yo digo una vez esto, hermano, cuando empezamos la iglesia, alguien tiene que pagar un precio, aparte de Jesús. Y la pregunta que siempre hago yo, ¿estamos dispuestos a pagar el precio nosotros? ¿Por qué cree usted que el Señor, vamos a Hechos para atrás, ¿por qué cree usted que el Señor nos dejó ese relato tan bonito, hermano, cuando los amalecitas, en el libro de Éxodo, querían impedir que Israel cruzara el desierto de Refidim? Y dice que vino Moisés, tenía más de 80 años, hermano, más de 80 años. Y este se subió y dice, Señor, ¿qué hago? Mira, agarra a Josué, dile que se ponga al frente del ejército, tú súbete al monte, toma la vara que te di y levántala. Levántala. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Lo que Moisés quizás no sabía, que la guerra iba a estar todo el día. Dicho, pues una varita, hermano, 5 libras, con una mano. Pero él no sabía que iba a estar todo el día. Y se empezó a cansar. Cuando Moisés bajaba la mano, ¿qué pasaba? Israel perdía la batalla. Cuando usted baja la mano en la iglesia, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de ayunar, deja de apoyar la obra de Dios, deja de promover la unidad, la armonía, usted deja de servir a Dios, la obra sufre. Y no solamente la obra, también su familia y su vida espiritual sufre. Créanme que sí. Dios siempre pone a un Moisés en cada familia. Siempre pone a un Moisés en cada familia. Pero te voy a explicar algo. Ese Moisés siempre se cansa. Siempre. Yo me cansé. Mire, hermano, yo tenía 16 años sirviéndole a Dios. Y tengo la bendición de servir a Dios desde que tenía 4 o 5 meses en el Evangelio. Tenía 16 años sirviéndole a Dios. Y ninguno de mi familia había venido a los pies de Jesús. Y cansa, 16 años y tú estás entregado y estás apasionado y tú quieres ver a tu mamá convertida, a tus hermanos convertidos y le das y cada día te levantas con la expectativa, ahora sí, mi Señor, salva a mi familia, y pasan 16 años y no ves nada. Cansa, hermanos, te frustras. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene una carta debajo de su manga. Y esa carta se llamaba Aarón y Hur. Llegaron, agarraron al viejito, lo sentaron en una piedra, uno le levantó una mano y otro otra. Porque te voy a explicar algo. Si Aarón hubiera levantado la vara, de nada serviría. Porque Dios no llamó a Aarón para que fuera la cabeza y el líder de Israel. ¿Me entiendes? Ni fue Hur también. Pero ellos entendían, si la vara está en las manos de Moisés, porque fue a Moisés que Dios lo puso, si le levantamos la mano, Israel va a prevalecer. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán deliciosos están los hermanos juntos en armonía. Cuando nosotros estamos en unidad, hermanos, aquel hermano baja la mano, ore por él, bendígalo, ayúdelo, no le llame para hablar mal de otro, porque eso no es de Dios. Eso no sirve, eso es una enfermedad que se mete en las iglesias, hermanos. En vez de motivar al hermano que está frágil, llega y le mete un veneno para que se acabe más rápido. Igual que la mujer de Job, hermano. Todavía tiene tu integridad, maldice para que te muera. Cuando un hermano está frágil en la fe, está débil en la fe por circunstancias diferentes, y llega un hermano y en vez de levantarle la mano para que permanezca en la fe, le metes un gran veneno, un gran chisme, te lo tronaste. Te lo truenas, hermanos. Pues hay mucha gente que no se quedan en sus casas porque en vez de llegar a motivarlo, te lo tronaste. Si vas a hablar el teléfono, llámalo para motivar a la gente, para orar por ellos, hombre. Si no, no lo levantes.
Ya se me acabó la calentura, hermano. En serio, ya tengo calentura, así que ahora vamos a seguir el paso. Sí, hermano, mire, y mientras Moisés estaba paradito, ¿qué pasó? Israel venció. Mientras nosotros no tengamos esa actitud y decir, ¿sabes qué? Asumamos este compromiso entre todos. Entre todos. ¿Okay? Entre todos, la carga es más liviana y la victoria es más grande. Vamos, la pregunta es esta. ¿Qué hubiera pasado si Aarón y Hur se hubieran quedado como viendo una película? Mira, el viejo se cansó. Está cansado, míralo. ¿Qué hubiera pasado? Se lo traga la tierra no solamente el viejito, sino a Israel y ellos también. Sí, hermano, sí. Nosotros no podemos venir al cuerpo de Jesús, a la iglesia, a ser espectadores. Necesitamos nosotros agarrar el arado con nuestras manos y también arar la tierra. Recuerdo una vez estaba yo en otra iglesia y había un hermano que iba como a la iglesia como cada 3 meses a la iglesia. Y una vez llegó a la iglesia y dice, hermano, yo sé que Dios va a levantar esta iglesia y la va a hacer crecer y que no sé qué, y aquella motivación es el hombre. Y le tengo una pregunta así, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Porque si tú y yo nos vamos a la calle a hablarle de Jesús, ¿cómo Dios va a traer a la gente? ¿Has leído Romanos capítulo 10? ¿No? ¿Sabes qué dice? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, si tú tienes esa fe de que Dios va a traer muchos miembros a la iglesia, vamos a traerlo. ¿A qué hora llego a tu casa? No voy a estar ocupado. Tremenda fe. La fe no es saber que Dios va a hacer las cosas. La fe es tener la convicción de que Dios está usando mi vida para que las cosas ocurran. Voy a explicarle lo que quiero decir. Fe no es saber que Noé hizo el arca por fe. Eso no es fe, eso es conocimiento. Fe no es saber mi condición espiritual, por qué soy lo que soy y por qué estoy donde estoy. Eso no es fe. Esa es una identidad, es un estado de fe en el que estamos ahorita. Fe es saber que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Fe es saber de que Dios tiene cuidado de mí, de mis necesidades, de mi familia, de la iglesia, y que yo soy un instrumento de bendición en las manos de Dios. Eso es fe. ¿Tú sabes cuál fue la primera palabra que le dijo Pablo a Jesús? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es fe. Pablo sabía que Dios lo había escogido para ser un instrumento de las naciones. Pablo sabía que Dios lo había escogido para llevar el evangelio a todas las naciones durante reyes, príncipes y gobernantes. Pero Pablo sabía de que él necesitaba ponerse a la disposición de Dios para que la obra se cumpliera en él. Eso es fe. Fe es decir, aquí están mis manos, Señor, ¿a dónde quiere que vaya? Aquí están mis tiempos, Señor, ¿a dónde quiere que vaya? Aquí está mi conocimiento, porque le voy a explicar algo, hermano. Hay mucha gente allá afuera que desea saber el 1% de lo que usted sabe. Hay mucha gente allá afuera que si llegaran a alcanzar el conocimiento del 1% que usted sabe, vendrían a Jesús y salvarían. Pero ¿qué hacemos nosotros con el conocimiento? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿La estamos compartiendo con otras personas? Hay mucha gente que lo necesita. Y le voy a explicar una cosa. Moisés, él solo no hubiera podido vencer a los amalecitas. Necesitó la ayuda tanto de Josué como también de Aarón y de Hur. Necesitamos la ayuda de todos para seguir adelante en la obra de Dios. Amén. No venga y diga, ay, qué bonita, está grande la iglesia. No, meta su mano, póngase el overol, trabaje, ponga a activar su fe, sírvale a Dios. Sírvale a Dios, no espere que todo esté bien en su vida para servir a Dios, porque eso no es fe. Eso es un intercambio. Señor, si tú me das 5 millones, yo te doy para que hagan un templo. Dios no trabaja así. Mire, yo trabajé en mi país, tuve la bendición de trabajar en mi país y construimos 3 templos. Bueno, se restauró uno y construimos 2 templos. De la nada.
la gente que ganaba más dinero ganaba $4 al día. $4 al día. Imagínense. Y recuerdo una de las iglesias que se llama Iglesia Luz y Vida. Recuerdo que estábamos reunidos en la casa de una hermana. Y el hermano que estaba al frente, el pastor Francisco, dice: hermano, ¿sabes que me venden dos patios, 2 solares juntos para que hagamos un templo para Dios? Mira, hermano, ganando $4 al día. En esa misma noche compramos, pero en efectivo, los 2 solares, los 2 patios. ¿Sabe qué he aprendido yo en este país? De que la gente en este país es rica materialmente, pero es pobre espiritualmente, porque solamente hacen para sus propios beneficios. Nadie se preocupa por nadie aquí. Es muy difícil. Un evangelio, ese no es el evangelio. Mire, yo le dije un día a un hermano, te voy a explicar algo cómo es el evangelio. El evangelio es lo contrario del egoísmo. Si tú eres egoísta, no puedes ser cristiano. No puedes. Porque para ser cristiano hay que darse primero. Hay que darse. Lean en 2 Corintios capítulo 9 cuando habla de las ofrendas. Dice el apóstol Pablo: me regocijo en ustedes, dice Pablo, no por la ofrenda que dan, sino que antes se dieron por completo a Jesús. Escuche algo: si un cristiano no está, hermano, en la disposición de darle su corazón a Jesús, siempre le va a costar dar una ofrenda de $20 en la iglesia. Siempre. Cuando tú le das el corazón a Dios, le das tu tiempo, le das tu vida, bueno, hermano, $20, hermano, es como que le quites un pelo a un gato. Porque tu corazón no vale $20, hombre. No vale 20. Si le diste tu vida, ¿cómo no le vas a dar una ofrenda a Dios? ¿Sí me entienden? Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque el corazón de muchos cristianos todavía no está entregado en la mano de Dios. No está. La gente se acerca a Jesús porque lo necesita, porque sabe que es la verdad, porque sabe que ahí hay muchos beneficios. Pero cuando nos toca a nosotros, hermano, ahora sí que caminar por el desierto, hermano, todo Israel fracasó. Todo Israel fracasó. Dice el escritor de Hebreo que ellos escucharon la palabra, ellos vieron las obras igual que nosotros, dice el escritor de Hebreo, pero ellos no la escucharon acompañada de fe. Y el mismo escritor dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que hallemos gracia delante de los ojos de Dios. Terminamos el versículo último, ahí hermano, estamos en el 21, ¿verdad? 22. Sí, ¿verdad? O el 22, 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, 14:23 de hecho, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Punto muy importante, aquí termino. Un verdadero siervo de Dios, escuchen esto porque es muy importante, porque hay muchos hijos de Dios esclavizados y hay muchos hijos de Dios idolatrados por los líderes y por los pastores. Un verdadero siervo de Dios nunca trata a las ovejas como instrumento de sus propósitos. Nunca. Un verdadero siervo de Dios hace que el pueblo de Dios pueda entender su verdadera identidad. Somos hijos de Dios. Somos libres por la sangre de Jesús. Somos el pueblo de Dios. Yo no soy esclavo de ninguna religión, de ningún corazón de hombre, de nadie. Yo soy libre. Libre para adorar a Dios, para servir a Dios. Pero cuando una persona te esclaviza, si no haces lo que yo te digo, cuando yo te digo y como yo te digo, no puedes estar aquí. Ese hombre es un dictador. No hay otra palabra. Mire, hermano, las iglesias las compró Dios con la sangre de su Hijo. Las iglesias le pertenecen a Cristo Jesús. Fuimos comprados, dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa de Cristo el Señor. El apóstol Pablo dice que ellos encomendaban la iglesia
a su Señor en quien ellos habían creído. Dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga la confianza en los hombres, ponga su fe, su esperanza y confianza en Cristo el Señor, en nadie más. Dijo David, hermano, todo el que confía en ti nunca será avergonzado. Cuando usted va a una iglesia y sale avergonzado, es porque no puso la mirada en Cristo Jesús. Cuando usted pone la mirada en Jesús, la esperanza en Jesús, la fe en Jesús, no importa el problema que esté pasando, tú siempre vas a levantar bandera de victoria a través de Cristo el Señor, porque Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No ha habido un solo cristiano que le haya entregado su corazón a Jesús y se mantenga en derrota. Todo aquel que está en derrota es porque su corazón no está puesto en Jesús. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, hermano, nada ni nadie nos va a llevar a la derrota. Somos más que vencedores por medio de Cristo el Señor. Amén, hermano. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Gloria sea a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Hermano Ángel, puedes apagar el velo. Gloria sea a Jesús. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a, como dijo la Biblia, que el apóstol Pablo